¿Qué? ¿Final de temporada? ¿Cómo va la carta del garito? Que antes de abrir Está llena. Está llena. Lo que pasa es que yo creo que vamos a tener que hacer limpia. O por lo menos vamos a tener que hacer una reestructuración. Vale. Porque, empieza la peluquería, venga. Sí, o sea, yo creo que tenemos muchos segundos de pescado. Igual nos hace falta algo un poquito... algún plato más de carne, otro tipo de carne... No sé, tenemos que diversificar un poco. ¿Qué quieres decir con otro tipo de carne? ¿Que tenemos muchos de la línea o qué? Sí, o sea, yo creo que, por ejemplo, un segundo hecho de cerdo podría estar bien, que eso no tenemos. Y así tenemos carnes como de diferentes tipos, para cerrar ya la carta y dejarla niquelá. Pero ¿cómo me estructuras el garito, tío? Y la vida, Es increíble, sí. Es increíble. Venga, yo te doy una opción. Venga. Una opción y una segunda oportunidad. Que es importante en la vida. Sí, son importantes las segundas oportunidades. Luego hablamos de eso si quieres. Vale, muy bien. Venga. Un estofado de cerdo, ¿no? Sí. ¿Vale? Hablaremos de la diferencia del estofado y del guiso. ¿Vale? ¿Le vas a dar una segunda oportunidad al cerdo? No, a las endivias, que lo voy a poner asadas. Ah, las de tu tía Edna. Las de mi tía Edna. Un besito, Fíjate. Edna. Bueno. Al cielo. Ah, vale. Claro. Vale. Nos está viendo. Hombre, Seguro. la estamos ¿Estás invocando. con ese rollo con que nos ven todos? Ah, hombre, claro que sí. Aquí están invitadas. Vale. Osondo. Pues, Ander, una vez que tengamos ya la carta, lo único que queda es abrir el local, ¿eh? Tu sueño hecho realidad, tener un negocio conmigo. Deseando estoy. Oye, ¿he dicho que el estofado va con salsa de queso? No. No, es que claro, más. Has hecho con el volcán, Edna. ¡Pum! Etna, como tu tía. Eso es. Pero es el Etna, conté. Que yo te voy a hablar del boy kibble. ¿Has oído hablar de esa nueva tendencia en ¿No? TikTok? Suena un poco a stripper, ¿no? Boy kibble. No sé. No tiene nada que ver con eso. No, pues... Pero está muy de ¡Que moda. salga el boy kibble! Y tal, ¿no? Está muy de moda entre los jóvenes. Luego hablamos de eso. Perfecto. Igual tu hijo lo está viendo. Pues oye. No me habrás dicho que que sea boy kibble. que sea boy kibble, pero bueno. Venga. Más. Ay, Dios mío. ¿Dónde vamos hoy? No, otro plato con mucho mimo de carne es el que nos van a preparar en el restaurante Koken de Bilbao. Kaixo Bicote, contadnos, danos alguna pista. Kaixo Bicote, aquí estamos, Ander y Josu en el Koken, en el centro de Bilbao, y os vamos a presentar un poquito nuestro local. Yo os voy a cocinar una receta de cerdo a baja temperatura con muchas sorpresas. Nos vemos en un ratito. ¡Agur! Para rematar el menú, hemos pedido a Íñigo Sarobe que nos prepare un postre clásico. Ahí ya tienes esas manos preparadas, Íñigo. No le digas eso que lo enciendes. Pero si fuiste tú. Kaixo pareja, aquí estamos en Sarobe, en Vera, y como siempre, dentro de la sección de pasteles tradicionales, como dices tú, Gaby, con estas manos grandes, vamos a hacer hoy goshua. Tengo todo preparado, ¿a qué os espero? Íñigo, tira de meroteca. El que lo dijo fue Ander, que dijo, Íñigo tiene las manos como yo, grandes. No, de jugar a escopilota. Pues luego viene Íñigo con un goshua. Venga, más. Más no, nada, ya está. ¿Ya está? ¿Qué más? Empezamos. Es que veo un montón de gente ahí que quiere salir hoy. Bueno, pues ya iremos viendo, Venga. Cuéntanos cómo se hace el estofado y las Vale, ¿qué es endivias un de tu tía estofado? Edna. Vamos ahí. ¿Qué es un estofado? ¿Qué diferencia programa hay me va a dar de hoy? un Ya, madre no, que lo parió. no, es súper bien hoy. Súper a gusto. Sí. ¿Qué diferencia hay de un estofado a un guiso? Que uno va con caldo y el otro no. Increíble. Hasta luego, venga, a gusto. ¿Estás capacitada para hacer tu Que me lo he monólogo inventado, es aquí? imposible. Pues es eso. ¿Es eso? Es eso. Ah, mira. Muy bien. Venga, en este caso lo que vamos a hacer un estofado con las verduras elegidas, puede ser con un montón de verduras. Nosotros un poquito de cebolla, zanahoria y puerro, ¿vale? Enharinaremos la carne, la guisaremos y muy bien. Por otro lado, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dar la segunda oportunidad a las endivias. O tercera. ¿Es tu segunda? Aquí sí, ¿no? No Sí. sé. En mi vida, pues no, cuando iba ahí a Sancho el Sabio, vivían en Sancho el Sabio. Las vamos a hornear y luego les vamos a hacer un aliño, ¿vale? Es lo que vamos a hacer. Y luego la salsa de queso vamos a hacer una bechamel ligera de queso de cabra. ¿Vale? Vamos a poner, venga, la carne en marcha. Muy bien. Nos tienes que contar un poquito más la historia. Para la gente que se la haya perdido, ¿qué te pasaba con las endivias a ti? Pues que mi tía Edna hacía unas endivias gratinadas con queso Que las llevabas fatal. y a mí en casa me decían que cuando iba fuera de casa tenía que comer todo. Evidentemente. Y no era Y plato nunca de había gusto. tenido ese problema. Ya. Porque yo siempre comía y si podía repetía. O sea, Menos las endivias gratinadas. guau, pero cuando salió eso me pareció que tenían un amargor, pero era un plato... Pero la gente, o sea, ¿eras tú solo o en general era algo que...? Es que éramos muy niños, no podía decir nada, era el invitado. Era el invitado. Qué cosas, ¿eh? Sí, pero bueno, Yo tengo trauma con las pencas. con las pencas. Pues si es que las pencas... ¿Qué trauma tienes?
Pues tengo ¿Qué te trauma. han hecho? Pero, ¿Y las sí. endivias a ti qué te han hecho? Pero las endivias tienen un sabor que característico, que me digas, bueno, pues no puedo con las endivias, Pues con la textura de la con las penca no me habas, gusta. los pelitos, ¿no? Que La parecen textura de la hilitos. penca... Mira, lo que menos me gustaba era el rebozado que hacía, pues la que nos cuidaba al mediodía, que hacía la comida, el rebozado que hacía tenía muchísima puntilla. Eso, junto con la textura de la penca y el agua, no me gustaba nada. Y ahora las he vuelto a probar de mayor y me han gustado muchísimo. ¿Y los huevos fritos con puntilla te gustan? Tampoco me gustan. Es que el huevo frito, te voy a decir algo, tampoco me parece que está un poco sobrevalorado. No. Sí. O sea, no el huevo... Mira, puede haber cosas sobrevaloradas en la vida, pero el huevo frito es merecido. ¿Puedo explicarte? Venga. O sea, el huevo frito me parece que todo el trabajo lo hace la yema. O sea, si te dieran la yema sola... O sea, es como que tienes que pasar el trámite de comerte la clara para disfrutar de la yema. Como muchas cosas en la vida también, ¿eh? No estoy en contra. Pero realmente lo bueno es la yema. Podría comprártelo, pero no te lo compro. ¿Pero por qué? No, porque yo he Tú visto... te comes la clara y dices, ¡guau, qué festival El de otro sabor! día, a ver si conseguimos un vídeo donde Dani García hace el huevo perfecto y echa en mogollón de aceite un huevo y la yema se envuelve de la clara. Entonces, Pot, esa... no me gusta. Pues nada, Bueno, igual me he pasado con esas 3 letras, pero entonces, me es un refiero a que huevo no me crujiente gusta. donde está la yema. No me gusta, no me gusta. El huevo duro me parece que está sobrevaloradísimo por el mismo motivo, porque lo rico es la yema cruda. Lo rico es la salsa, la mejor salsa de la historia es la yema. Mira, de te voy huevo. a decir una cosa. Lo he contado el otro día que estuvimos comiendo unos amigos cocineros y cada uno llevamos un plato. Estuvimos en el santuario de Aránzazu. Sí. ¿Vale? Qué bonito. Y luego en Goicoventa comiendo y nos dejaron en el restaurante incluso preparar los primeros porque son amigos y tal. Y Javi, de Ama, Rivero. eso es, hizo una mahonesa que le echó cebolleta, unos huevos camperos, o sea, 7 minutos, y encima unas yemas de guisante encima, y estaba, bueno, flipas. Por las yemas. No por la clara. No, yemas no, unos guisantes lágrimas. Bien, pero antes has dicho huevos. Sí, 7 minutos. Vale, pero es que ese huevo está bueno por la yema, no por la clara. O sea, el huevo como unidad oval, ¿Pero por qué analizas tanto, tío? porque estamos hablando. Déjale vivir. ¿Quieres sacar otro tema de conversación? No, tío, pero el huevo Te estoy es como ganando, es, te estoy tío. ganando. Ya, pero yo O sea- me como la clara para disfrutar de la yema. Esa es mi ¿Y la lección de hoy. chuleta? ¿Qué? Que todos quieren la mitad. Porque Los no pe- tienen ni idea. Lo mejor es la carne pegada al hueso. Otra gran metáfora de la vida. Todo Lo el mundo mejor es el va culo. a por lo que todo el mundo cree que es lo mejor. Y no se genera un criterio propio. Y lo mismo, el huevo, la clara, es la típica... Como de una cuadrilla que... O sea, que liga por osmosis de la que está buena. Pues eso es lo que le pasa a la clara respecto a la yema. Yo no creo que el que está súper bueno es el que más liga. Es el de al lado, ¿no? ¿O qué? Eso es el osmosis que has dicho. ¿Qué? La cuadrilla que liga por osmosis de estar con la buena. No, lo que pasa es que la gente que está con gente que está buena te parece que está más buena. Por algún motivo que desconozco. Espera, que no lo he pillado, ¿eh? A ver, la gente que... A ver, hay un tío bueno... ¿Tú en tu cuadrilla quién era el tío bueno? No voy a decir nombres. Yo no. Ah, Ahí va la... Estaba claro, ¿y ¿no? entonces tú ligabas más que el tío bueno? No. Entonces, tu teoría se va al garete. No, pero no creo que los demás ligábamos porque había un tío bueno. O sea, Yo no sé tu cuadrilla, pero quiero decir que te abre muchas... O sea, en el mundo del ligoteo, ¿no? Es por extensión. O sea, ¿no? No lo sé, hace muchos años que no me pasa, pero... no, desde luego a mí en la vida, chico. O sea, te quiero decir que de rebote, o sea... Bueno, es igual que nos estamos desviando. Yo lo que te digo y lo que defiendo, y me da igual porque me lo voy a llevar hasta el final, es que la gente le dice que le gusta el huevo frito, pero no le gusta la clara, le gusta la yema. Y acá, si acaso le gusta la puntilla, que vale, porque es un poco pues fritanguita te voy y a tal. decir en mi casa que hay uno que solo come clara. Y le tengo Pero por que quitar llamar la la atención. yema. Por llamar la atención. ¿Quién es? O sea, somos 4, ya nos conoces a los 4, y a uno le tengo que quitar la yema. Al mayor. No, al pequeño. No le gusta la yema, Bah. te lo juro. Y hacemos los huevos fritos de clara solo, y otro se lleva 2 yemas. Bueno, pero eso es porque es un rollo entre hermanos. Porque sí, o sea, entre hermanos siempre vas como a lo otro.
¿no? O a uno le gusta el currusco y al otro... No, el currusco soy yo. Pues eso, o sea, va. No sé, es una teoría que tengo. ¿Qué te voy a decir? Bueno, vamos allá. De todas maneras, los chavales hacen cosas un poco extrañas, como esta nueva moda del boy kibble, por la que nos pregunta Paula de Gasteiz. Kaixo, Bicote, os llamo porque no os podéis imaginar con la que me vino ayer mi hijo a casa. Está yendo al gimnasio y así, claro, como todos, y dice que quiere cenar siempre siguiendo una moda que es como hacer comida para perro, ¿no? Como arroz y carne picada, y se llama esto... espera que me lo he apuntado aquí para deciros. Boy kibble. ¿Qué le digo a mi hijo, Gaby? Por favor, dime algo. Es que ricasco. Soy Paula, de Gasteiz. Paula, dile que haga. Si es que se va a aburrir en 3 segundos. Boy kibble se llama pienso para niños, pero hace referencia a una comida monótona y repetitiva, normalmente a base, pues por ejemplo, de arroz y carne. Entonces, kibble es comida para perros en inglés. Entonces, al final, los perros cuando comen comida para perros, o pienso que es lo que comen todos los días lo mismo. Entonces, hace referencia a eso, a comer todos los días lo mismo, pues un poco buscando el cuadrar siempre los macros, el comer de determinada manera para conseguir un objetivo dentro del gimnasio, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Pues que al final, si llevamos una monodieta, que no deja de ser eso, estamos poniendo en riesgo que pueda haber déficits nutricionales, pues porque no hay ningún alimento que pueda suplir absolutamente todo. Luego, que no comemos solo por una funcionalidad práctica de nutrición, de conseguir las calorías, los macros y tal, sino que también comemos por gusto. Y no sé tu hijo, pero vamos, yo o cualquier persona, después de haber comido 4 días lo mismo, probablemente pues acabe harto. Entonces, depende de la edad que tenga Paula, una de las mejores estrategias es no oponerte y dejarle fluir, que lo haga y a ver cuánto le dura. Que se aburra. Que se aburra, porque se va a aburrir. Porque precisamente eso, el boy kibble, ese pienso para críos, o sea, para chavales o para niños, es por eso, porque es que comen todos los días lo mismo. Pues son dos. Y hay gente que come bastante monótono, y no se aburre. Pues sí. Por ejemplo, yo desayuno siempre lo mismo. Que a veces Pero no pienso, toda la mira, en vida. el desayuno... Sí, pero más o menos siempre desayuno lo mismo desde hace 30 años. O sea, no... Sí. Yo en casa cuando era pequeña no desayunaba cereales y así, siempre tostadas. Yo también llevo toda la vida haciendo lo mismo, no desayuno. O sea, lo que voy es que me resulta curioso por qué en el desayuno puedo desayunar siempre lo mismo y en cambio no me imagino cenando siempre lo mismo o comiendo siempre lo mismo. Es curioso, ¿no? O sea, es como que incluso cuando voy a hoteles, no sé si a ti te pasa, yo, a ver, luego siempre pues acabo cogiendo un croissancito o así, que en casa no suelo comer, pero en general me pongo el desayuno que suelo hacer en casa. O sea, me pongo Pues yo la en los tostada hoteles con el siempre pavo. digo, me va a cuidar, pero al tercer día le meto al bacon y a los huevos, pero rápido. Ya, es que a mí como no me gusta... Bueno, vamos allá. Vamos a pachar la verdura del estofado. Ahí. Tiene que ir prácticamente a nada. A nada. Luego vamos a hacer los taquitos de la carne, los vamos a enharinar y los vamos a meter aquí. Se va a guisar aquí. ¿Vale? Para eso, a esto, le vamos a poner tapita. Yepi. Tapita. Y vamos a ir con las endivias, que las vamos a meter al horno. ¿Vais? O sea, que las endivias estás dándote una segunda oportunidad. Sí. ¿Te has dado ¿Tú has muchas dado? segundas oportunidades Ni en tu una, vida? ya te dije. No creo. Pero eso tampoco es algo para sacar pecho, ¿no? ¿Nunca te has equivocado? No sé, pero no me importa. ¿Nunca has perdonado? No sé si me he equivocado o no, como no lo he dado. ¿No? Pero te han pedido segunda oportunidad en algo. No pienses solo en el amor, ¿eh? Vamos, que no. A ver, o sea, si es en la vida laboral, sí he dado segundas oportunidades. Mogollón, además. Pues eso. Pero en la vida personal no. ¿Eh? No. No. Porque la vida personal, ya dije el otro día que es un compromiso. Y la vida laboral, pues es la vida laboral y ya está. Punto. ¿Y por qué haces esa distinción? Porque en la vida laboral hay menos sentimientos que la otra, ¿no? ¿O qué? O diferentes sentimientos. Bueno, pero vamos a también lo decir. puedes ver como que en la vida sentimental también quieres más a las personas y las personas fallan a veces, ¿no? Y también hay que... Libera mucho perdonar. No me vas a convencer. O sea... No, pero que eres muy rígido con el tema del perdón y la segunda oportunidad, tú. ¿Tú no te acuerdas de la lista esta que tengo yo? Sí. Pues ya está, sigo igual. No, ya, pero... Sigo igual. Y he sacado alguno, ¿eh?
O sea, que sí que has dado segunda oportunidad. estoy tiernito. Que me pillas hace 10... Lo que pasa es que tú toleras, no perdonas, ¿no? ¿Qué es eso? Toleras a la gente. O sea, no la perdonas. O sea, no hay un perdón absoluto. De esa lista, digo. Pues no sé. No, es verdad, lo tengo en la recámara. O sea, ya va como con la... No. O sea, sí, no. Perdono, pero no olvido. ¿Cómo es el otro? Juzgo, no sé qué, no hablo. Escuchamos pero no juzgamos. Eso, venga. Pues eso, Pues el Gaby, otro tío. día escuché un vídeo en TikTok de una persona que decía que estaba harto de la insistencia social de tener que arreglar las cosas con la gente. Que él decía que hay veces que no hay que hablar, que a tomar por saco, que ya está, que qué manía con que se sigue la vida, que ya está. Estoy con él, o O sea, con ella. que, o con que ella. hablar tendrá que hablar con alguien con quien quiere arreglar las cosas. Pero hablar para luego no volverse a ver en la vida, que no lo entendía. Estoy con él, ¿eh? O con... Con él, era un hombre. Ya está. No pasa nada, o sea... Si te han fastidiado, tampoco les ha importado mucho fastidiarte, ¿no? Digo yo. 25 minutos a 200. Muy ¿Qué bien. te parece? Pues me parece genial. Nos vamos a ir con los hermanos, con los Echezarreta. Chicos, que estáis los dos de jóvenes que me parecéis hermanos. Íñigo y Aitor, que nos van a contar cuáles son sus recomendaciones Tío y gourmet. sobrino, ¿eh? Tío, vaya kit, pero que les he dicho que los hermanos Echezarreta, digo, como están tan jóvenes, me parecen hermanos entre ellos, los dos. Para desayunar yo elegiría el Café Tricuá, que está en el Antiguo, en Donosti, y lleva más de 20 años, y yo lo elegiría por las tostadas que hacen, los diferentes cafés, las tostadas de aguacate, de jamón, de salmón, un poco de todo. Para el pincho de aperitivo, el champi del bar Ordicia de Donostia, aquí al lado del mercado. ¿Por qué? Lo probé hace 40 años y menos mal que siguen haciéndolo, y es que es una maravilla. Para una comida tradicional yo elegiría la sidrería Lorrenea, en Astigarraga. Claro, menú sidrería, ¿eh? Sí. Se come de la leche, se bebe mejor y un trato fenomenal. Para una cena especial, Mira qué majos en la son. Estelena de Donostia, aquí en la calle Euskal Herria. ¿Y por qué? Los Porque primeros que lo dicen comes en de 10 años, maravilla claro que sí. Y te hacen sentir como en casa. Y no es porque haya nacido yo en esa calle, ¿eh? Y tampoco para hacerte la pelota, Ander. Ya sabemos que no. Como nuevo descubrimiento, nombraría el Álamo, que ha abierto en la plaza de Aso. Ya es el tercer local que tiene y Buena hace, tortilla. yo creo, las mejores tortillas de todo Donosti. Ahí. Mira qué majos, a Estelena nunca había salido. Yo creo que a la gente le da como cosa decir al ser tu Sí. presentador, ¿no? No sé. Pues yo la verdad... vendría. Yo, Ander, ya lo sabes, que además porque te conozco y te tengo cariño y somos amigos y tal, me parece que a nivel de cocina tradicional, si vienes a Donosti, en el centro, poco mejor que eso, vamos. Por eso vamos a abrir ese, ¿verdad? Pues, Vale. la pelota. Osondo. Pues vamos allá. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer la parte de la vinagreta. Vamos a pochar lo que es el bacon, y cuando haya sudado el bacon le vamos a añadir la chalota picadita. Vale. Y luego eso ya irá en una vinagreta fría. Pero esta parte va a ir cocinada. Vamos a dejarla crujientita para echar encima las endivias. Tenemos la verdura pochando, y cuando la verdura esté pochadita y añadamos la carne, como el cerdo tampoco tarda mucho en hacerse, pondremos la bechamel en marcha, ¿vale? Venga. Pues, Ander, el cerdo es un ingrediente, una carne que los asiáticos aprecian mucho. En muchas de sus cocinas tradicionales de diferentes países asiáticos hay platos con cerdo como muy icónicos y muy emblemáticos, ¿no? En el restaurante Koken de Bilbao nos van a hacer un lomo de cerdo a baja temperatura con puré de zanahoria y especias chinas que os van a dar ganas de cogeros un charter hasta allí. Kaixo, Bicote, aquí estamos en el Koken, en el centro de Bilbao. Ander, Josu, cocineros del restaurante. Yo voy a preparar la mise en place. Y yo me quedo con vosotros para explicaros un poco cómo trabajamos. Pues el concepto local surge un poco de acercar la alta gastronomía al pueblo con precios muy ajustados, productos siempre de temporada, y la curiosidad de nuestra carta es que no la conocéis. Siempre trabajamos con menús de degustación sorpresa, de 4, 6 y 8 platos más postre.
Se empieza por el de 4 y luego ampliamos, si queréis, en función del hambre que tengáis. La idea surgió un poco del propio mercado. Al final, tú tienes unos productos, en Bilbao la mayoría de los restaurantes tienen carta, entonces era un concepto de hacer un pincho caliente al momento y poco a poco fue tomando forma de hacerlo sorpresa porque es más ecológico, ya que no tenemos merma, y luego nos da pie a experimentar y a sorprender al propio cliente. Andercho es uno de nuestros cocineros más veteranos y un pilar muy importante en nuestro restaurante, y vamos a ver con qué nos sorprende hoy. Aupa Bicote, pues vamos a hacer la receta de la cabezada de lomo de cerdo con puré de zanahoria y especias chinas. Empezamos. El lomo salpimentamos y metemos una marinada en bolsa al vacío. Agregamos en la bolsa jengibre, ajo, soja y aceite de sésamo. Cerramos la bolsa y ponemos a cocinar al vacío 18 horas a 75 grados. Sí, habéis oído bien, 18 horas. Está mucho rato para que así las fibras se ablanden y quede muy jugosa y muy tierna la carne. Una vez pasado este tiempo, este es el resultado. La carne ha cogido todo el sabor de la marinada y sacamos de la bolsa. El jugo lo colamos y reducimos durante mucho rato hasta conseguir este resultado. De la pieza cortamos un medallón, que es el que marcaremos en la plancha. Una vez marcado el medallón, reservamos para emplatar. Y por otro lado tenemos zanahoria, mantequilla y especias chinas, que luego hacemos un puré. El puré este tiene un aroma muy predominante de canela. Para emplatar ponemos el puré en el fondo del plato, el medallón marcado encima y cubrimos con la reducción de la salsa. Pues este plato es una receta que representa un poco nuestro estilo libre. Freestyle. A mí me gustan mucho estos sitios que tienes como ingredientes que identificas, pero luego todo junto, el sabor, la manera de armar el plato, te sorprenden. Cogemos recetas de viajes, libros y mucha práctica que hacemos aquí, muchos experimentos, y vamos probando, y al final, pues los que funcionan los sacamos a la carta. Pues vais a encontrar un sabor, por una parte, con toques a canela de las 5 especias chinas en el puré, y luego el solomillo coge mucho dulzor de la soja y un pelín picante del jengibre. Pues aquí está el resultado de nuestra receta de cerdo a baja temperatura con puré de zanahoria. Y aquí estamos, en el Koken de Bilbao, para venir a probar esta receta y muchas más. Eskerrik asko. ¡Agur! Osondo. Bueno, fíjate, vamos a coger, echa un poquito de aceite para ayudar al bacon, que suelte la grasa. Y voy a hacer esta grasa que me deja aquí, voy a utilizar para marcar el cerdo, que es la zona del jamón, no es el lomo, ¿eh? O sea que esto sí que vamos a tener que meterlo antes porque va a llevar su tiempo, ¿vale? Así. Le vamos dando. Así que suelta un poquito de grasa y le metemos la chalota encima. No sale, nada de sal a esto. Esto es para las endivias. Ahí y ahí. Osondo. Necesitamos vuestra ayuda. Ay, ama. Venga. Vamos a hacer un repaso a la carta menú del día que hemos ido confeccionando a lo largo de la temporada. Sí. Como fruto de los deseos de aquí mi compañero, que tenías una perra cuando volvimos de verano, que si te encantaría montar un... ¿no? Fantaseabas, tú decías, un restaurante de menú del día rico, que sea como vale. con poquitas mesas, que sea heche cojana, no sé qué, eso decías tú. Vale. Vale, entonces, hemos ido recolectando diferentes recetas y esto es lo que tenemos ahora. Entonces, claro, para hacer una carta de menú, ¿qué te parece, Ander? 6 primeros, 6 segundos, ¿no? Y 6 postres, como mucho. Ander, ¿me estás escuchando? Sí. 6, 6 y 6. 5. 5. Vale, 5. Que luego hay un curro... Vale, dentro. sí, vale. Tenemos lentejas con calamar, guiso de verduras con alubias, ñoquis a la boloñesa, guiso de habas con oreja bacalao, crema de alubia blanca con alcachofa y langostino, penca reina rebozada, endivias a la plancha, pasta integral con salmón y espinaca y mijo al curry con verduras y champis. Yo, para mí, en un menú del día, unas lentejas tiene que haber, o sea, algo de legumbre tiene que haber. Y para mí es mucho mejor lentejas con calamar, ¿no? Sí, esas están buenas. Entonces, estas fuera, pero por eliminación. Una pasta tiene que haber. No sé si te gusta más integral con salmón y espinacas o dejamos los ñoquis a la boloñesa sin gluten, que también puede ser interesante tener una opción sin gluten, ¿no? Vale. ¿Cómo lo ves? Vale.
Los ñoquis. Los ñoquis dejamos. Entonces quitamos la pasta integral, ¿vale? Venga. Y luego tenemos ya platos un poco más de guisote, guiso de habas con oreja y bacalao, crema de alubia blanca, pencas rellenas rebozadas, endivias a la plancha con salsa tártara. Uf, espera. Espera, ¿eso es borrable o no? Bueno, Porque las habas y las endivias son súper segmentantes, ¿eh? ¿súper? Segmentantes. Hay que pensar eso también, ¿eh? Qué vocabulario, ¿no? Segmentantes. Garcilaso, tío. Estate Impresionante. quieto, Garcilaso. Segmentante. Endivia y haba, cuidado. Endivia Vamos y a haba, vender. yo para mí fuera. Vamos a vender. Es que Mejor yo me quedaría... pasta integral. Pero escúchame, ¿por qué no dejamos lentejas con calamar, los ñoquis sin gluten, La crema de alubias la crema y la pasta? y las pencas rebozadas también vas a vender bien. Ya, pero tenemos uno. O sea, tenemos las lentejas. A ver, espera un poco. Los ¿Qué? ñoquis. Sí. La crema, Crema. 3 y elígeme otras 2. Las pencas y espera. Habas y oreja, no. No, yo quitaría, o sea, tacharía el mijo al curry con verduras y champis y dejaría la pasta con salmón y Sí, pero espinaca. ¿cuántas pastas tenemos? ¿Ñoqui? No. Tienes unos ñoquis que es patata y es sin gluten, que me parece bien, y otra pasta, ¿no? O mijo al curry con verduras y champis, así es vegetariano también. Y Venga. cubres todo. Venga. Venga, pues ya los tenemos. 1, 2, 3, 4 y 5. Nos quedamos con las lentejas, los ñoquis, la crema de alubia, las pencas y el mijo. Venga, segundos. Tenemos hamburguesa de arroz con pisto de berenjenas, cocochas de bacalao, pescadilla con chiribías, mediana rebozada, wok de arroz, osobuco, cachopo y guiso de... Bueno, este nada. Este lo tachamos. ¿Por qué no? Si no lo acabo de hacer. ¿Por qué tengo el rótulo tacho yo? ¿Qué te Guiso de parece? cerdo en salsa de queso. Venga. De segundos. Un pescado, ¿cuál eliges? ¿Mediana rebozada con salsa Sí. de tomate y piquillos? Yo creo que Esa sí, sí. ¿no? Vamos la a poner mediana. 5. Vamos a poner 3 pescados y 2 carnes. No. El wok de arroz salvaje es algo diferente. ¿Vale? Mediana y verdel, Mediana, verdel, ¿vale? cachopo, de Cachopo, pollo, 100%. ¿vale? Y una carne roja. Hamburguesa. No, de arroz, no. No, una hamburguesa de arroz vegeta y luego de repente un osobuco a la milanesa, Vale. ¿no? Venga, lo tenemos. Y postres. Vamos allá. Tenemos las natillas de chocolate, la mejor torrija del mundo, manzanas caramelizadas con tofe de mamía, mandarinas con chocolate, mousse de chocolate negro, galleta y trufa y gatobas con cerezas. Hay que cargarse uno. 1. ¿Cuál queréis cargaros? Venga, Berna. Yo. Las ¿Cuál? manzanas. ¿Las manzanas caramelizadas? Sí. Sí. Pero mandarinas con chocolate. Ahí va. ¡Adiós! Las manzanas caramelizadas con tofe. Esto es buenísimo, ¿eh? A mí las que menos me dicen son las mandarinas con chocolate, ¿no? Ostras, pues yo el otro día estaba Lo que pasa en es que hay Zarauz y mucho me comí un helado chocolate. de eso. Ander, es que hay mucho chocolate, ¿eh? Tenemos, bueno, Gatobas, gatobas con no. cerezas, vale, natillas de chocolate, la mejor torrija del mundo, sin duda. Vale, Pero pues- tenemos mousse de chocolate negro con galleta y trufa, mandarinas con chocolate Pues quita y mandarinas. natillas de chocolate. O sea, uno de los chocolates hay que quitarse. Mandarinas. Vale, pues tenemos las natillas de chocolate, la torrija, las manzanas con mamilla, la mousse y el gato basque. Osondo. O son dos. Osondo. ¿Cuáles son las claves de un buen menú, Ander? Intentar llegar a todo el mundo que se te puede sentar en la mesa. Y no que se te puede sentar, el que des opción a todo el mundo a que pueda ir a tu mesa. Y no ser segmentante. Bueno, nosotros hemos puesto una opción sin gluten, hemos puesto opciones vegetarianas, ¿no? Sí. Hemos puesto carnes, pescados, verduras, cereales. Yo creo que está muy bien, ¿no? Sí. Buscábamos algo informal también. ¿No? Un poquito ¿Cómo así. le quieres llamar? Al esto, al Sí. garito. Hasta artea. Ya está. Hasta completar la semana. ¿No? Una vez me dijiste come y calla. Come y calla. Bueno, joder. Un poco fuerte, ¿eh? Sí, ya he cambiado, estoy más tranquilo. Ahora estás mucho más soft. Ahora. Aunque, no, Astartea tampoco, porque luego habría lío. ¿Pero qué? ¿Cogían Astelena o Astartea? O sea, no, vamos a llamarle de otro modo. A ver, tú pon... Busca tú. Tú nunca has puesto nombre a un restaurante. Echecoa. Echecoa. Echecoa, como para cambiar un poco la...
Qué tonta. Dicen ahora que es una pacharán. Que... Bueno, Checoa. Y si tiene un chacur, un perro, era Churi o Belt, ¿no? Cúrratelo un poquito más, venga. ¿Pero qué me estás vacilando con los nombres que has puesto tú a las cosas? ¿El qué? ¿Qué? O sea, quiero decir, has Yo no tenido he puesto que nombrar nombre a nada. Pero tus hijos tienen nombres muy comunes. Hombre, Pues eso. Y a ti te gusta lo conocido. sí. Pues eso, entonces Checoa, ¿qué problema tiene? Vale, vale. ¿No? Te he Vale, callado, vale. ahí te he callado, ahí te he callado. Ahí te he No me callado. gusta, sin más. O sea, si hubieras tenido una niña la hubieras llamado Anne, que es un nombre precioso y me encanta. Por supuesto. Por supuesto, pues ya está. Que no te... No, Pero eso sabes porque te he contado. y lo hubiera deducido. Bueno, mira, yo soy básico y no me quiero complicar. Pues ya está, pero entonces ¿por O sea, qué te aquí metes la gente con- va... Me acabas de decir... Va a tope. O sea, Tu casa no sea... yo no necesito... Mira, seguro que tu mi casa hijo se llama llame Gureamecha. Que mi hijo se llame Celsius, ¿sabes? O sea, es Yo que tampoco, mi hijo no se me llama importa, o sea, Celsius. O sea, y que mi perro se llame... Yo qué sé... Willy Fogg. O sea, es que me da igual. Pues le veo y la cara que le veo Chacu. le pongo. Chacu. Ya está. Pues eso. Y a mis hijos le vi la 3D. En uno era 2D, yo creo. Para el siguiente era 3D, creo. Lo de la tripa y dije, pues mira, esta cara tiene. Pues ya está. Que la Que peña está se vuelve fenomenal, loca. si los nombres de tus hijos me encantan, además. Más da, que luego- Además ahora está volviendo el Con llamar tal a... de que no le hagas una faena, porque hay cada uno que de padres hay, ¿eh? Yo hay una Buah. cosa y... Joder, bueno, me da igual. O sea, yo hay una cosa que no entiendo, pero que igual porque no me ha pasado, ¿eh? Y tengo amigas que tienen aliteraciones, se llaman, Nagore, cuando son dos cosas tipo... como que suenan igual, Fernando el nombre. Fernández. Fernando Fernández y cosas así. ¿Eso es aliteración? Bueno, ya me entendéis. Cuando como fonéticamente es como que se repite, ¿sabes? Como que suena igual el nombre con el apellido. Que o te gusta o lo odias. Como si yo llegase a ser Gonzalo González, vamos. O sea, Gonzalo Gómez González. O sea, Gonzalo terrible. González Gómez González. Pues eso. mi aita era Alfonso González. Le tenían que haber llamado Gonzalo. Pero le podrían haber llamado Gonzalo, es a lo que voy. O sea, seguro que hay alguien que nos está escuchando que conoce o es Gonzalo González. Hombre, mi padre tiene un amigo que se llama Fernando Fernández. Tapias. No, sin tapias. Es una literación, pues eso. Esas cosas, hay gente que es muy fan y le gusta y le hace gracia, y hay otras personas que no. Y a mí me parece O como... sea, a la gente le hace gracia eso, no tiene otro pito que tocar. Hombre, por eso O le sea, llaman que Fernando Fernández. ¿Y eso le hace gracia? Pues hay gente que le gusta, hay padres que le gusta eso. Lo de Fernando Fernández o Gonzalo González o Adrián Adriánez. O sea, es que yo flipo mucho con lo que le hace gracia a la gente ya. No sé, yo creo que lo que hay que tener en cuenta que lo que pones, bueno, luego se lo pueden cambiar. Esa es otra movida que está de moda ahora. Cambiarte de nombre, ¿no? Que la gente se cambia, tío. Bueno, ahora puedes elegir con más facilidad que el primer apellido no sea el del padre, digamos. Pero que te puedes cambiar de nombre, ¿no? De nombre yo creo que sí. ¿Qué harías? ¿Qué nombre me pondría yo a mí misma? Neutrón. Pues mira, yo he Yo sufrido... soy Johnny Neutrón. Tú Venga, te llamarías Johnny. Johnny Neutrón. ¿Qué no? O sea, es Jimmy, pero bueno. Que, Pues yo Johnny, si estoy eligiendo yo. Tú eres Johnny Bravo. Soy Johnny Bravo. Johnny Bravo. Pues yo he sufrido mucho por mi nombre, que si te soy sincera. O sea, ¿Ah, sí? sí, ¿Hay muchísimo. alguna rima? No por eso, no por rima, sino porque, o sea, es un nombre... Gaby tiene un pase, pero Gabriela... Pero yo, bueno, en tus tiempos igual mi Gabriela época- era un poco de... No te tomes a mal. Bueno, déjalo. Ander. No, ¿de qué? ¿De pija? Sigue siendo. Sí, un poquito... Si me dices, yo te veo con trenzas, un jerseycito, chaquetita azul y medias y eso. No sé, pero bueno... O sea, a lo que voy es que a mí me hubiera encantado tener los nombres que tenían mis amigas, ¿sabes? No el bueno, que tenía yo. Tampoco son... ¿Qué? Aquí nombres... Pues hay 4 Marías, Pues muy difícil, Ana, ¿eh? Anne, Carmen... Carmen... Pues de la cuadrilla de Gabriela. Pero son cortos, tío. Son cortos. Son fáciles. Pues ahora además que los niños te dicen que es John González. O sea, ¿con quién has quedado? Con John González. Hombre, claro. No dices con John. Pues eso, claro, evidentemente. Pero no sé, o sea, yo he pasado envidia de nombre. De tener un nombre corto, fácil y para toda la Marcos familia. dice que yo soy un acomplejado, porque no me ha apellido Arzayus. Me ha apellido González. No, porque tú te llamabas Andrés, Andrés. Miguel. ¿Qué me va a llamar yo Andrés Miguel, tú? Sosa. ¿Seguro?
¿Cómo me va a llamar Andrés Miguel? ¿No te cambiaste el nombre? ¿O lo dices en broma? ¿Cómo me lo va a cambiar? ¿Quién te ha dicho eso? ¿Tú? Que digo que si fuera cubano sería Andrés Miguel. Bueno, ¿Cómo es que me igual. lo cambié? Yo qué sé. Al final, mira, el nombre no lo decidimos. Eso es una cosa que es así, como la familia, que tampoco la decidimos. Hombre, que si decides. ¿El qué? Buah, ¿tú no tienes lista? Pues claro que tienes. Aquí hay listas para Bueno, todo. yo he intentado a mis hijos ponerles nombres como fáciles y sencillos. Que, Ander, nos vamos a ir a desvelar otro gran misterio. Y es que, querido Íñigo Sarobe, la persona que dijo que tenías unas buenas manos fue Andrés Miguel González Gómez González. Mira, Íñigo es un nombre que me gusta mucho también. Nos vamos a con No él a digas que- esas cosas cuando hablas de Íñigo, porque luego me dirán, ¿qué ha dicho Gabriela? Claro, es que dejas ahí siempre la puntillita. Que si las manos, que si me gusta el nombre, que si, coño. La gente tiene sentimientos, cuidado. Cuidado. Cuidado y se malinterpreta. No, nada que ver con lo que estás diciendo tú ahora, ¿no? No. Ah, vale. Yo, ¿Cómo que- se te nota que eres cubanito en el fondo, eh? Que en te el fondo, gusta no, tío. a ti Mi tía una- Edna era cubanita, la de las endivias. Pues la de las endivias, madre mía. Y su hermano se llamaba Felo. Y el otro Gaspa y el otro Pancho. Celo. Felo. Felo. Celo sí. a secas. Así, como pelo pero con F. Y como caspa, pero con G. Gaspa. Pues eso, Gaspar, como caspa, pero sin Gaspa, gaspa. sí. Bueno, es igual, Íñigo. Nos vas a hacer un goshua, una tarta clásica que yo conocí cuando estudiaba en Vitoria-Gasteiz y que es buenísima. Ahí nos espera, en Vera. Kaixo pareja, aquí seguimos en Vera, en Sarobe, y hoy vamos a elaborar un postre tradicional que gusta tanto a grandes como a pequeños, que es la goshua. Esta receta se compone de una crema pastelera, que para eso tenemos aquí la leche, el azúcar, el almidón, las yemas, un pelín de sal y una vainita de vainilla. Aparte, vamos a necesitar bizcochos, almíbar y nata. Arrancamos la goshua. Para esto empezamos a hacer la crema pastelera. Primer paso, ponemos la leche a hervir con la vainilla raspada para que infusione. Después mezclamos el azúcar, la maicena, le damos un varillazo para que luego no nos salgan grumos e incorporamos la yema. Deberías de venir a fiestas de Vera con nosotros, Gaby. 2 de agosto. Oye, pues coincide casi con las de la Blanca, ya que está haciendo goshua. Un pequeño truco para que os salga cojonuda la crema pastelera. Esta crema, como va a ir dentro del vaso, no necesitamos que sea una crema muy consistente y que vaya muy cargada de maicena. Entonces, en este caso lo que haremos, rebajarle bastante el nivel de maicena para que nos salga una crema pastelera algo intermedio entre la natilla y la crema pastelera. Una vez tengamos la leche a unos 50-60 grados, lo que hacemos es verter esta leche encima del preparado, le damos un varillazo y volvemos a echar este líquido al cazo. Y la goshua, siendo un postre típico euskaldun, tiene sus orígenes en Vitoria. Que si la creó uno, la creó el otro, no quiero decir apellidos porque voy a meter la pata y voy a dejar a alguien fuera. Entonces, mira, se creó en Vitoria y todos contentos. Una vez que tengamos la crema hecha, la pondremos a reposar un poco, que nos enfríe y iremos con las siguientes elaboraciones. Ahora vamos con los bizcochos. Yo para hacer esta goshua he elegido estos bizcochitos que normalmente se suelen usar pues, para hacer el tiramisú, los podéis comprar en cualquier grande superficie y queda muy bien. Oye, Gabriela, pues el otro día que me quedé que te metiste con mis dedos, pues tampoco son tan grandes, mira. Al final casi son más grandes los bizcochos. Desde luego, en una competición de tortazos, tú y él, no sé quién gana. Esos que están agarrados así, ¿eh? Estos bizcochos los mojamos en un almíbar, que en este caso nosotros, para darle un pequeño toque, hemos hecho un almíbar un poco exótico, con piña, un poco de coco y vainilla. La gracia es que empapen del todo y se quede un bizcocho blandito, que no encontremos ni una parte dura dentro del bizcocho. Ha llegado el momento de montar la goshua. Para esto lo primero que haremos es la nata montada, la verteremos dentro del vaso
lo siguiente que haremos será poner los bizcochos emborrachados encima de la nata, la crema pastelera, que ya estará bien reposadita y templadita, y no puede faltar en la gochúa el azúcar encima, la pala, quemar y ese caramelizado tan típico de la gochúa. Bueno, pues habrá que probarlo, ¿no? Después de hacerlo. Bueno, pareja, pues me ha quedado mejor de lo que pensaba. O sea que postre fácil y para hacerlo en casa 100%. O sea que hacerlo sí o sí. Bueno, agur. Pues es un postre que se ve en muchos menús también. Oso goxua. Ahí. Goxua. Bueno, vinagreta para las endivias que acabo de sacar y están en caliente, ¿eh? Que es cuando la necesito. Ahora, meter esta vinagreta, ¿vale? Le vamos a dar así un poquito y vamos a embadurnar con aceite, vinagre, sal, tomillo y mostaza, ¿vale? Ahora embadurnamos. Ahora que está caliente, y luego ya las emplataremos. Pero ahora que chupe todo esto. Así. Ahí, ¿vale? Ahí, que se templen con el aliño. Y quedan tipo como escabechadas o algo así. Ahí. Luego ya al emplatar le daremos más. Vamos a dejar aquí. Carne guisando, ¿vale? Fuego medio, con la tapa. No le añadimos no le añadimos agua, pero tampoco dejamos que se quede escape, seco, ¿no? ¿vale? Que se escape. Entonces fíjate todo el agua que hay aquí. No. Va cayendo dentro. Oye, Ander, pues hablando del menú del día y de Sí. la cada vez pues que se da esta especie de situación ridícula en la que a veces, depende qué, sale más barato comer fuera de casa en un menú del día que comprarte los ingredientes, cocinar en casa y todo esto, vamos a llevar a las redes a juicio una opinión que nos encontramos el otro día de un podcast sobre la limitación de los precios de comida. Vamos a ver qué pensáis. Comida también. Es que para mí Y tú como empresa quieres ganar dinero, pues tu razón de ser y buscas margen de beneficio y volumen. Ya está. Sí, te entiendo todo esto, pero yo soy una gran defensora de que las necesidades básicas no se deberían tocar. Y la Pero- especulación pero con la ¿cuál sería comida la está haciendo, solución? la especulación con la comida está haciendo que la sociedad cada vez esté más enferma. ¿Tú crees que debería haber una parte de intervención en los precios de la comida básica? ¿O cuál es tu opinión en todo esto? ¿O es una opinión muy compleja que... O sea, tenemos problemas en pagar un tomate ensalada 5 euros, pero en la bolsa de creatina no tenemos problema? O sea, lo que hay que intervenir son en las cabezas de la gente. No sé. Yo ¿No? yo no opino tan así. O sea, somos yo creo que... el otro día, hablando con un médico, me decía, la fiebre que hay por los complementos, lo que se gasta la gente en complementos, en vez de, bueno, tú lo has hablado muchas veces, en vez de buscar alimentos naturales que te los den, es increíble. Yo creo que eso sea una realidad, porque es cierto, no exime de que existe otra realidad que para muchas familias, para muchas personas, llevar lo que se supone que es una alimentación saludable Sí, basada... eso estoy de acuerdo. ¿no? O sea, pues tontamente consumir 3 veces a la semana pescado, por ejemplo, pues es cada vez más un reto. Eso sumado a que la gente cada vez cocina menos, a un montón de cosas más. Hombre, la, O sea, bol- quiero la decir, bolsa básica... primero- nuestra compra familiar, mis hijos han cumplido esta semana 4 años. Y han comido en la janguela siempre y tampoco comen mucha más cantidad de comida ahora que tienen 4 años que cuando tenían 2. En estos 2 años nuestra compra es un 50% más cara. Y cada vez más, porque será más Literalmente cantidad. 50% más cara, y compramos más o menos lo mismo porque hacemos un menú y tal y cual. O sea, no compramos... O sea, compramos lo básico. Yo tengo el privilegio de que no me supone... O sea, yo lo puedo seguir pagando un 50% más caro, pero yo entiendo perfectamente que puede haber familias que no. No sé, yo sí que creo que tiene que haber... O sea, yo estoy de acuerdo en que hay cosas que sí que tiene que haber una intervención de cosas básicas como es dónde duermes y lo que comes. Lo que pasa que no sé eso, cuáles serían los mecanismos o cómo habría que hacerlo, la verdad. Porque de ahí me pierdo un poco más, pero... Valorar qué es básico y qué es no. Bueno, lo ¿y primero. quién va a cargar con el peso de eso? Porque claro... Pues los ministerios que hay. No, tanto pero claro, ministerio y pero tanto bueno, pasillo largo bueno, de gente hablando. pero claro, pero al final la historia que nos ha contado, que al final pringamos siempre los mismos. Pues sí. Bueno, vamos allá. Vamos con esta bechamel, que le vamos a añadir el queso. Tenemos las endivias, la carne ahí está guisando un poquito a poquito y vamos a ir a emplatar. Tengo el queso de cabra aquí.
que va a ir dentro, ¿vale? De esta bechamel. Venga. Bueno, la salsita de queso de cabra, fíjate. Voy a hacer como una ración pequeñita, ¿no? Lo que decían en el Coquen. Así, Jack, ahí abajo. Así. Queso, vamos allá. Las endivias. Edna, un besito. A ver. Tiene muy buena pinta, ¿eh? Ahí, vamos a darle así. Acordaros, con una vinagreta de mostaza que tiene. Chalota. ¿Vale? Ahora hay muchos bares así de picoteo, ¿no? Y el estofado de cerdo. Y este doradito, así. Fíjate. Shup. Muy bien. No le falta Oso, más. estofada de cerdo con salsa de quesos. ¿De queso? De queso de cabra, de hecho. Y endivias asadas. Un plato de segunda oportunidad a un ingrediente que Ander ahí lo tenía ahí. Pues ahí está. Pues ahí está, tiene un pintón que te pasas. Y esto es un 12 de junio. Oye, menú del día ya la hemos cerrado, pero el año que viene ya estamos pensando en otra categoría. Os podéis escribir en el Instagram del programa a ver de qué os gustaría hacer. Tenemos que pensar, pero alguna buena idea ya tenemos para la siguiente temporada. Bueno, y felicitar a nuestra productora digital. ¡Uy, hoy nos vamos de fiesta! 30 años de productora. Oh, Felicidades a todos los que crearon, han estado, siguen Bueno, y a, seguimos. y a la casa que ha confiado también en digital, en La Casa del Abocados, Pájaro. y que hoy nos lo vamos a pasar súper bien a la noche, en Bilbo. O de Qué blanco o de plana. negro. Tú de lo que sé. Yo black. Yo. Black. Y te pega white. The night is black. Nos vemos el lunes. Adiós. Agur. Agur.